Informativo NTR con Alberto García Zarubi. En este inicio del año hemos estado padeciendo una sobreinformación sobre la variante de Omicron, una sobreinformación que nos está llevando también a la incertidumbre. ¿Es o no es peligrosa la variante Omicron? Por un lado, las autoridades de salud internacionales y nacionales nos han dicho hasta el cansancio que sí es una variante más contagiosa, pero no letal. Nos tenemos que confiar de ninguna manera. Los contagios son reales y aunque la vacuna está protegiendo para llegar a no llegar a un desenlace fatal, sí existen síntomas que pudieran afectar la salud. Pero ¿en qué situación estamos y en qué momento estamos de esta variante Omicron? ¿Seguimos con la variante Delta? ¿Qué tan peligroso sigue siendo el coronavirus para nuestro país? Le agradezco muchísimo al doctor Mauricio Rodríguez, profesor de la Facultad de Medicina y vocero de la Comisión de la UNAM, para atender y darle seguimiento a la COVID-19. ¿Cómo está, doctor? Muy buena tarde. Hola, Alberto. Muy buenas tardes. Saludos a tu auditorio y muchas gracias por invitarnos. Muchísimas gracias, doctor Mauricio Rodríguez. Pues, ¿en qué situación estamos? Entró ya la variante Omicron. Veo como que no hay una medición constante día a día para saber qué tipo de contagios, pero sí se están incrementando los casos activos en México. ¿En qué situación estamos en estos momentos? Bueno, lo primero es que en efecto la variante entró desde noviembre y la hemos ido viendo posicionarse. De hecho, el último reporte, que creo que es del día de antier, del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, ya se ve que ya hay una entrada franca más como por el sur y el centro de la variante Omicron. Pero aquí no hay que olvidar que no podemos estar identificando siempre a las variantes, porque para identificarlas se necesitan unos estudios que son tardados, costosos y técnicamente complejos. Lo importante es que nos acordemos que sigue siendo COVID-19, que sigue siendo el virus SARS-CoV-2 y que, pues, para fines prácticos es la actividad de la epidemia, no es la actividad de la pandemia lo que estamos viendo. Entonces, estamos viendo ahorita un incremento en los contagios. Mucho de eso es debido a las características de Omicron y tenemos que ponerle atención a eso, no tanto estar esperando que nos digan que es o no Omicron, porque para fines prácticos es COVID. Sigue siendo la misma enfermedad, el mismo virus. Sin embargo, no hay que confiarnos, ¿verdad? Las autoridades nos han advertido que vacunados pues tenemos un poquito más de resistencia a este virus, pero de ninguna manera nos tenemos que confiar pensando que teniendo la vacuna ya somos completamente inmunes, ¿no? Exacto. De hecho, aquí hay que poner varias cosas bien en firme para que le quede claro a todo el auditorio. Las vacunas no previenen el contagio. Las vacunas evitan que si te contagias por descuido, no evoluciona la enfermedad y no te compliques y no te hospitalices y no te mueras. El contagio lo logramos con el cubrebocas, la ventilación, la sana distancia y eso. Entonces, ahí está el primer punto. Las vacunas ayudan para evitar las complicaciones. Y luego, el otro aspecto de que la enfermedad es más leve y hay menos hospitalizaciones y hay menos muertes, sí es una buena noticia, pero no hay que perder de vista y no hay que perder la perspectiva, porque imagínense que de cada 1,000 casos se hospitalice uno. Entonces, si tenemos 1,000,000 de casos, vamos a tener 1,000 hospitalizados. Y si tenemos 10 millones de casos, vamos a tener 10,000 personas hospitalizadas, y eso va a ser un problema. Además, si tenemos muchos casos de Omicron, aunque sean leves, esta gente que está enferma va a tener que faltar a sus trabajos y va a tener problemas de secuelas y eso va a generar un problema social. Ahorita, en parte, el problema con los aviones y con la operación de muchos elementos de la cadena de distribución de productos y servicios, pues es porque la gente se está enfermando y no se pueden llevar a cabo sus actividades. Entonces, ahí podemos tener un impacto social muy fuerte. Imagínense que en una escuela se contagien 5 profesores de Omicron y aunque sea leve y aunque estén vacunados, se va a parar esa escuela, ¿no? O una tienda, o un restaurante, o una torre de control aéreo, o los operadores del metro,
se van a tener que quedar en sus casas y eso va a alterar el funcionamiento de la vida social, ¿no? Sí. En este caso, doctor, ¿es recomendable regresar al cierre de actividades económicas y comerciales como los que tuvimos cuando fue el confinamiento total para evitar contagios y proteger a la ciudadanía? No, ahorita ya no es necesario llegar a eso, sobre todo porque tenemos muchos elementos que nos permiten vigilar la epidemia y atender a la gente y permiten hacer el diagnóstico rápido y hacer las intervenciones oportunas, y sobre todo porque ya sabemos qué capacidad de daño tiene el confinamiento, tanto para las actividades de la vida económica, social, cultural, deportiva, recreativa y desde luego educativo. Entonces, más bien lo que tenemos que hacer es que la gente que esté enferma o con contacto con enfermos se aísle para romper la transmisión, y que todas las actividades que llevamos a cabo, las llevamos a cabo con mucho cuidado. Vamos a cumplir el próximo mes de febrero ya 2 años que apareció este virus. Si bien ha habido adelantos médicos impresionantes como la elaboración de una vacuna en menos de 1 año, que realmente fue una hazaña científica para pues los tiempos que se llevaban para proteger y para hacer este tipo de vacunas, no hemos tampoco podido conocer al 100% el virus. Tampoco hemos sabido lo que nos han comentado algunos especialistas, que ante las enfermedades que tiene la humanidad, muchas veces el ser humano puede producir anticuerpos o una defensa natural para vencer a este virus. Hasta el momento, ¿en qué vamos en este tipo de investigaciones? ¿Realmente sigue siendo completamente desconocido el coronavirus y sigue fortaleciéndose en vez de debilitarse? Bueno, yo diría que no, que ya no es un desconocido. No sé si es demasiada arrogancia, pero yo creo que ya casi sabemos todo lo de este virus, en el sentido de que ya sabemos cómo se transmite, ya sabemos cómo se generan las variantes, ya sabemos cómo se diagnostica, en qué momento es contagiosa una persona, en qué momento deja de serlo, en qué momento funcionan las pruebas. Ya tenemos muchos tipos de pruebas, ¿no? Tenemos medicamentos, ya hay antivirales específicos contra el virus, ya sabemos y hay protocolos para manejo de los pacientes hospitalizados, ya sabemos quién se muere cuando le da COVID, ¿no? O sea, ya sabemos cuáles son los indicadores. Desde luego estamos en una situación completamente distinta que al inicio, y ahorita lo que falta es ya no faltan tantos elementos de parte de la ciencia. Ya están las vacunas, los tratamientos, los diagnósticos, tal. Lo que falta ahorita es un asunto más bien de conducta social para poder aislar a los enfermos, para poder evitar contagios, para evitar que la epidemia avance en la comunidad, justamente echando mano de todas estas otras herramientas que hemos mencionado. ¿Qué tan lejos estamos ya de estos tratamientos como los antivirales cuando tenemos algún tipo de influenza, ¿no? Cuando sabemos que nos está dando gripa, pues podemos tomarnos un antigripal que, si bien no nos va a quitar de inmediato los malestares o no va a matar al virus, pero sí nos permite mantenernos actividades normales. ¿Qué tanto tiempo falta? ¿Cómo estamos en esa situación? Pues bueno, ya hay 2 productos que están entrando a los mercados, ¿no? Hay un antiviral específico de Pfizer y un antiviral específico de MSD, del laboratorio MSD, que son como el equivalente a los Eltamivir para la influenza, ¿no? Que se dan en los primeros días de la enfermedad, y lo que rompen es justamente el ciclo de replicación del virus dentro del cuerpo, y evitan que se hagan muchos virus y evitan que se produzca la respuesta tan fuerte a la infección. Esto están entrando, ya se están usando. Hoy por ahí anda la nota, creo que en el New York Times y en todos lados, que en Estados Unidos le pidieron más a Pfizer, ¿no? Para que le van a comprar más medicamentos de estos a Pfizer. Anunció ayer, habló de esto en la conferencia de prensa también de la mañana, el presidente y el secretario, de que se está evaluando comprarle ya a Pfizer una dotación de este medicamento, y no falta mucho para que estos medicamentos
lleguen al nivel del usuario, ¿no? Al nivel de las farmacias casi, para empezar a administrarlos correctamente en los primeros 3 o 4 días y romper el ciclo de transmisión del virus. Entonces, también esto es algo pues a lo que yo creo que lo vamos a ver ya completamente incorporado hacia finales del primer semestre de este año. Uh-huh. Sí, por último, ¿es recomendable para la Universidad Nacional Autónoma de México que se mantengan las actividades normales, por ejemplo, acudir a las oficinas, mantenerse, por ejemplo, la actividad en los centros comerciales? Estamos informando hoy que la universidad mantiene las clases híbridas, no a distancia en algunos casos. Está aconsejable que, cuidándonos con el uso de cubrebocas, sana distancia, podemos hacer algo parecido a la normalidad, doctor. Sí, bueno, no perdamos tampoco la perspectiva, porque si bien es cierto que está aumentando la actividad y que está fuerte y esto, estamos como en los niveles que teníamos en septiembre, como en los niveles que teníamos en julio, como lo que tuvimos el año pasado por ahí de febrero, de marzo y antes, ¿no? O sea, como que ya hemos estado en estos niveles. Las actividades en septiembre estaban prácticamente todas abiertas, ¿no? Entonces, si se hacen con cuidado, se pueden llevar a cabo, y desde luego adaptando y haciendo pues las actividades híbridas, presenciales lo que se pueda, virtuales lo que sea necesario, y con precaución, ¿no? Y también viendo las siguientes semanas cómo va evolucionando. Y yo creo que esta semana es clave para ir viendo cómo va evolucionando la epidemia. Hasta ahorita, el día más fuerte que hemos tenido ha sido el 30 de diciembre, uh-huh, en el que hubo pues alrededor de 7,500, casi como 8,500 casos, ¿no? Casi 9,000. Y eso pues, todavía nos falta que entre la información, ¿no? Que ese es el otro problema, que la información está entrando un poquito tarde por las fechas. Eso es algo completamente natural. Sí. Por último, doctor. Doctor, tenemos un incremento en las solicitudes de pruebas de COVID-19. Algunas personas por síntomas, pero por otra también está reviviendo toda esta ansiedad, este temor de conocer que alguien cercano con el que uno estuvo, pues tiene COVID, inmediatamente se va a hacer uno la prueba. ¿Cuál es la recomendación ahí para, pues no hacer pruebas que salgan falsos negativos debido a que todavía no se representa el virus? 2, cuidar la economía familiar, porque las pruebas, pues las que están dando de manera gratis los gobiernos, pues se acaban muy rápido. Entonces opta uno por ir a comprar una prueba, y obviamente no son baratas las pruebas. ¿Cuál es la recomendación para hacer estas pruebas si es que hay una sospecha de COVID? Sí, este punto es importantísimo, porque tenemos que hacer el mejor uso de los recursos, ¿no? De los económicos y de los materiales. Entonces, se necesita que, las pruebas rápidas, de preferencia, solo usarlas en personas con síntomas, ¿no? En personas que no tienen síntomas no es necesario, y pueden equivocarse. Y las pruebas de PCR, pues cuando tengas muchos síntomas y una prueba rápida negativa y así, lo ideal es que siempre haya un estudio de caso alrededor, o sea, que se sepa cuándo fue el riesgo, el contagio, y cuándo, o sea, qué hay que hacer, porque si no, entonces se van a estar haciendo pruebas mal, ¿no? Por ejemplo, una PCR que se hace al día siguiente del contagio, pues no sirve de nada. Tienes que esperar cuando menos 3 o 4 días para que tenga utilidad. Una prueba rápida en un asintomático tampoco funciona muy bien. Y lo otro es que estamos viendo un incremento también porque hay muchas empresas y escuelas que están pidiendo regresar con pruebas negativas, ¿no? Y eso también está ahí modificando un poco la percepción. Estaría bien cuantificarlo bien para saber de qué tamaño es, pero muchas empresas dicen, no, pues con prueba negativa regresan, ¿no? Y eso está haciendo que mucha gente vaya y se haga pruebas, ¿no? Y eso también va a modificar los números. Sí. Para que nos pueda recordar, doctor, ¿cuáles son los síntomas para que uno pues pueda ya sospechar de COVID-19 y hacerse la prueba?
Sí, los síntomas principales sería como los de un catarro, ¿no? Dolor de cabeza, dolor de garganta, tos, estornudos, ataque al estado general y quizá pues ubicar el antecedente de riesgo. O sea, si estuviste en un lugar muy concurrido hace 2 o 3 días, si estuviste con personas en un lugar sin protección, si hay algún enfermo cerca o algún contacto de enfermo cerca, todo eso aumenta la probabilidad. Y lo que sí es que cualquier síntoma, cuídense, aíslense, busquen diagnóstico, y no estén ahí 2 o 3 días con la molestia en lo que ven que es, porque ahí es donde se producen los contagios. Pero ahora está complicado, ¿no? En esta temporada de frío. Sí, y de ahorita es por eso, ¿no? Exactamente. Sí, quizá lo que podríamos pensar es si tienes como más sintomatología de la habitual para un catarro común, y además el riesgo de haber estado con alguien. Sí. ¿La oxigenación es importante estársela midiendo, doctor? No de manera constante. Es uno de los parámetros que se evalúan con un enfermo, la temperatura y la oxigenación, pero no es algo que hagamos de manera habitual, así de diario medir nuestra oxigenación, porque no es lo primero que se va a alterar, ¿no? Antes vas a tener algunas otras manifestaciones y el diagnóstico, y ahí sí hay que dándole seguimiento a la oxigenación. Perfecto, muy bien. Pues doctor Mauricio Rodríguez, profesor de la Facultad de Medicina y vocero de la Comisión de la UNAM para la COVID-19, le agradecemos muchísimo esta plática, nos ha dado una consulta y sobre todo pues tener un poquito de certidumbre ante la información. Realmente, doctor, hay que reconocerlo así, hay sectores de la población, incluido yo, que nos apanicamos cuando empezamos a ver un crecimiento de contagios y es inevitable tener el miedo, ¿no? Tener este temor. Sí. Y un poco también, Alberto, como recordarles que la fecha de reporte de los casos no es lo mismo que la fecha de ocurrencia de los casos. Porque ahorita estamos viendo entrar mucha información atrasada y ayer nos dijeron que habían habido 15,000 casos, pero en realidad el día que más casos han habido es el 30 de diciembre, que son 9,000 casos. Entonces no hay que repetir ese error de la fecha de registro, porque entonces sí pareciera que diario se rompen los récords y no es así, ¿no? Sigue siendo una situación delicada, hay que poner mucha atención, hay que romper la transmisión y frenar el virus en la comunidad, pero con todo lo que ya sabemos que sí funciona y no hacer lo que no funciona, o sea, tapetes, sanitización ambiental, incluso tomar la temperatura a la entrada de las tiendas y de las oficinas, eso no funciona. Lo que funciona es abrir las ventanas, darle chance al enfermo de que se aísle y que falte y que no haya problemas, y avisarle a los contactos. Sí. Y esto es muy importante, doctor, porque nos están escribiendo en redes sociales, es la recomendación que usted nos hace. Hay que esperar en el momento de sospechas sin síntomas evidentes, hay que esperar entre 2, 3 o quizá 4 días para hacerse una prueba, si es que tiene uno pues este tipo de malestares un poquito mayores a un simple catarro, ¿no? Cuando ya hay sintomatología se pueden hacer las pruebas. Una prueba rápida con síntomas, una prueba rápida sí funciona. Cuando no tienes síntomas y tienes el antecedente del contagio o del riesgo de contagio, ahí sí te tienes que esperar tantito para que la prueba vaya a ser de utilidad. Porque si tú el domingo comes con alguien y te avisan que está contagiado y el lunes vas y te haces una prueba, no tiene ningún caso que hagas eso, porque la prueba te va a salir negativa, porque todavía no está ahí el virus en cantidad suficiente para detectarlo. Ahora, el virus se va a tardar. Si no hay síntomas, no hay nada. Posiblemente, ¿no? No. Si no hay síntomas, solo la prueba rápida te puedes decir si está el virus o no. La prueba rápida es esta con el hisopo en la nariz. Solo la PCR. Las pruebas rápidas son las de saliva o las que te dicen el resultado en ese mismo instante. Okay. Esas solo con síntomas. Y la PCR, que es la que se tardan varias horas o un día o 2 o 3 días, esa es la que funciona en las personas que no tienen síntomas
y encuentra ahí el virus en caso de que esté. Muy bien, perfecto. Pero es la que es más cara y se tarda y es más... Sí, es mucho más cara, ya tendría niveles, y es a veces por la economía familiar es inaccesible en este tipo de circunstancias, sobre todo porque debería de haber, pues con este incremento de contagios, pues a lo mejor tendrían que ser muy comunes, ¿no? Tendrían que ser de manera periódica para saber si finalmente si uno se siente mal. Insisto, en este momento en esta temporada de frío, pues es realmente muy difícil saber si es coronavirus o es una simple influenza, ¿no? Nada más que ahí corremos el riesgo de que si andamos haciendo muchísimas pruebas, pues se van a hacer pruebas en todas las personas asintomáticas y sanas, y no va a haber pruebas para los enfermos. Sí, entonces, más bien, sí hay que tener como criterios de uso bien establecidos, porque si no nos va a pasar lo que Estados Unidos y Europa y todos lados, que ya se les acabaron las pruebas rápidas. No hay manera el PCR se tarda en varios estados, está tardando hasta 10 días en dar los resultados. Entonces hay que optimizar los recursos y sobre todo aislarse, ¿no? Y no hacer pruebas al final para ver si ya es negativo. Eso tampoco se debe de hacer. Ya no. Solamente cuando es positivo, pues ya 10 días y esperar 15 días a que se quite la enfermedad. 10 días. Sí, 10 días y ya nada más, ¿no? Si te urge salir, pues 7 días con cuidado, ¿no? Pero 10 días y ya no eres contagioso y ya no te tienes que hacer pruebas, ya. Ya vámonos así. Muy bien. Pues doctor, pues qué buenas recomendaciones nos está dando una información muy valiosa en estos momentos donde pues la incertidumbre se está apoderando de muchos sectores de la población. Lo estamos viendo en filas ya eternas que se tiene en diversas farmacias, clínicas y en el sector público, pues no se diga, ¿no? Ya desde las 8 de la mañana nos reportan se acabaron las pruebas gratis y pues sí podríamos caer en un tipo de caos, ¿no? En este aspecto en materia de pruebas. Sí, hay que tener paciencia, seguirnos cuidando, hacer lo que sí sabemos que funciona, y pues todos ahorita serenos, serenidad y paciencia, como decía Calimán, te acordás. Exactamente, muy bien. Doctor Mauricio Rodríguez, profesor de la Facultad de Medicina y vocero de la Comisión de la UNAM para la COVID-19, le agradecemos muchísimo esta plática que tuvo con la segunda emisión de Informativo NTR. Con muchísimo gusto, un abrazo. Gracias, fue el doctor Mauricio Rodríguez. Ahí está. Si usted tiene sospecha de COVID, pues mejor quédese en su casa. Espere, ojalá no haya síntomas. Si usted empieza a sentir un catarro fuerte, una gripa fuerte, pues es el momento de irse a hacer una prueba. Si no, pues mejor quédese algunos días ahí en su casa. Trabaje desde casa. Creo que hoy ya los jefes y las diversas instituciones ya están conscientes de buscar estos días de tranquilidad, de resguardo para las personas, y va a ser mucho mejor que contagiar además. En estos momentos la solidaridad entre nosotros es la mejor medicina para poder vencer a esta variante Omicron y las que vengan. Sigue a Alberto García Zarubi en Twitter, @AGZarubi. Opina, comparte, participa, interactúa.